Pues bueno, aquí la definición que ustedes ven en pantalla es la definición tanto tomada dentro de estos fundamentos, ¿sí? Como también de su servidor. Pero bueno, voy a ser muy breve. El pedimento básicamente es una declaración fiscal que se realiza, como ya ustedes saben, se realiza al momento de importar o exportar las mercancías. ¿Okay? Esta información es básicamente de lo que se tiene de la mercancía, quién es el que importa, quién es el que exporta, quiénes son sus proveedores, la valoración aduanera de las mercancías, la información de las mismas también. Y eso, el pedimento nos sirve, ¿sí? Para realizar el pago correcto de impuestos y también para hacer la declaración y el cumplimiento de los permisos, las famosas regulaciones y restricciones no arancelarias. Además también de que nos da la certeza de que tenemos nosotros la propiedad, ¿sí? La propiedad y la tenencia de las mercancías. ¿Ok? Eh, ¿Cuál es el punto medular del pedimento? ¿Por qué hacemos un pedimento? ¿Cuál es la diferencia de uno con otro o varios pedimentos que realizamos al momento de hacer importaciones o exportaciones? Pues tenemos varios regímenes aduaneros, que básicamente los regímenes aduaneros, como ustedes pueden apreciar en pantalla, son un conjunto de operaciones orientadas a dar un destino específico a una mercancía. O sea, ¿para qué lo vas a exportar? ¿Para qué lo vas a importar? ¿Cuál va a ser su destino de esta mercancía aquí en el país? Y pues bueno, debemos de determinar un correcto régimen aduanero. ¿Sí? Como recordaremos, la determinación de un régimen aduanero es obligación meramente del agente aduanal, más no así del importador. Sin embargo, pues también tanto el importador como el agente aduanal pues tienen deben estar trabajando de manera conjunta para que el despacho de mercancías se realice correctamente. Es por eso que debe de haber una buena comunicación para que el agente aduanal pueda tener o realizar un correcto régimen aduanero. El régimen aduanero va muy de la mano con las claves de pedimento. Ya una vez que determinamos el correcto régimen aduanero, ahora sí te toca, amigo, te toca, amiga, realizar o revisar cuál clave de pedimento es la que te aplica para tu operación de comercio exterior. Y bueno, las claves de pedimento, también aquí como vemos en pantalla, dice, definen qué tipo de operación aduanera se está realizando y se dividen en las siguientes: definitivas, temporales, IMEX, depósito fiscal, duty free, bueno, un sinfín de claves o modalidades que van ahora sí que compartiendo las claves de pedimento. ¿Dónde las encontramos para poderlas revisar, estudiar y aplicar? Primeramente, sabemos que existen las reglas generales de comercio exterior. Dentro de estas reglas también tenemos unos anexos que obviamente van en apoyo a las reglas. Estos anexos, pues bueno, existe un anexo que es el anexo 22, que es un instructivo de llenado del pedimento. Dentro de este anexo 22, pues también tenemos el apéndice número 2, que ahí se encuentra el listado de todas las claves de pedimento. Y ahí es también donde una vez que elegimos el régimen aduanero, pues ahora ya elegiste el tema, ahora vamos a elegir el subtema, ¿sí? Ya de acuerdo a las claves de pedimento que te tienen que aplicar correctamente a tu operación. Que también es muy importante. ¿Cuál es la recomendación que se les hace siempre a las empresas? Realicen cartas de instrucciones. Eso es muy, muy importante, que no todo quede en el tintero, que no todo quede, por ejemplo, en las llamadas de teléfono, por WhatsApp. Siempre es importante hacer una carta de instrucciones. ¿Para qué? Para que quede por escrito lo que nosotros como importadores o exportadores estamos deseando y solicitando a nuestro agente aduanal para que de acuerdo al artículo 54 de la ley aduanera, ¿sí? De acuerdo a sus obligaciones, que es determinación del régimen aduanero. Le decimos qué es lo que queremos, cómo va a venir nuestra mercancía, cómo queremos que se trate la mercancía, y el agente aduanal, con base a esa información en la carta de instrucciones, obviamente nos va a determinar todo esto, tanto el régimen aduanero como las claves de pedimento. ¿Ok? Es muy importante, es la primera recomendación que les damos. Muy bien, hablando un poquito ya más adentro del llenado de pedimento,
como les comentaba, que se encuentra dentro del anexo 22. Es importante que haga un paréntesis, es importante recalcar que es menester tanto del importador, exportador como del agente aduanal tener un conocimiento amplio de este anexo 22. El agente aduanal comúnmente lo que realiza cuando nos hace las operaciones de comercio exterior, nos hace la captura del pedimento. ¿Qué hace el agente aduanal? Inmediatamente captura el pedimento y nos lo manda vía correo. ¿Sí? Recordemos que las operaciones aduanales y de comercio exterior, tanto el importador como el agente aduanal son responsables solidarios. Es por eso que la revisión del pedimento pues es una responsabilidad en conjunto. No solamente le debemos dejar al agente aduanal que, pues es que el agente aduanal ya hizo el pedimento, se supone que está bien. No, incluso ya cuando se valida el pedimento, la validación no significa que el pedimento esté correcto. Es por eso que siempre hay que tener una correcta revisión de nuestros pedimentos, tanto nosotros como importadores, exportadores o también como agentes aduanales. Entonces el agente aduanal hace el pedimento, se le manda vía correo electrónico al importador o exportador y es importante revisar que el pedimento cumpla con todos los parámetros, con todas las indicaciones, con todas lo que señala en el anexo 22 y además también que lo que se esté declarando pues obviamente esté correctamente respaldado, ¿no? Respaldado con los documentos de conformidad con el artículo 36-A de la ley aduanera. ¿Ok? Y vamos a hablar más adelante un poquito también de ello. La presentación, pues bueno, señala cada uno de los campos. Por el tiempo también de esta presentación, no alcanzamos a comentarlos todos. Obviamente, pues ya sé que también ustedes son expertos y bueno, ya algunos campos, pues bueno, son repetitivos, ya no los sabemos de memoria. Sin embargo, vamos a irlos viendo de manera general, ¿sí? En la primera pantalla tenemos aquí número de pedimento, tenemos que decir también cuál es el tipo de operación a aplicar, si es importación, exportación o tránsito. También es importante señalar la clave de pedimento correcta. Después también tenemos que designar el régimen aduanero al cual se van a destinar las mercancías. Ya también vemos en pantalla todos los regímenes de acuerdo al apéndice número 16. Tenemos el siguiente bloque, ¿sí? de información, que es el destino que se le va a dar a la mercancía cuando llegue al país. ¿Sí? El destino en cuestión de lugar, el tipo de cambio. Sí, el tipo de cambio es importante. Aquí sí marco un paréntesis, porque el tipo de cambio sabemos que al momento de la importación es el que se va a utilizar de acuerdo al artículo 56, que son las fechas de causación. ¿Sí? De acuerdo al artículo 56 que nos dice cuándo es que se considera, de acuerdo a la ley aduanera, que llegó mi mercancía al país, aéreo, marítimo o terrestre. Es muy importante siempre hacer una revisión minuciosa de cuándo está arribando la mercancía en nuestro país. Peso bruto es el bruto de la mercancía. ¿Qué tipo de aduana? Perdón, la clave de aduana también es importante. Los medios de transporte, aéreo, marítimo, terrestre, ferroviario, hay que también especificar, ¿sí? Los errores que se dan mucho, y sí es importante también comentarlos, es que cuando hay, por ejemplo, en el caso de Guadalajara, se da mucho el error aquí en Guadalajara, de que la mercancía se entiende o se supone que si llegó a la aduana de Guadalajara podríamos pensar que llegó vía aérea. Sin embargo, no siempre es así. Hay que también mantenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque a veces la mercancía llega de tránsito. Llega de Estados Unidos para Nuevo Laredo y de Nuevo Laredo se realiza un tránsito interno a la a la aduana de Guadalajara. Entonces, solamente no está entrando al país por la aduana aérea, sino está entrando por una aduana, en este caso, carretera, ¿no? De número 7. Y es importante siempre preguntar a nuestros freight forwarders, que son los que nos organizan la logística, ¿cómo es que llegó mi mercancía? ¿Sí? Algo súper importante es nunca suponer. No hay que suponer las cosas, hay que preguntarlas, hay que documentarnos para tener una operación aduanera correcta. Después viene el bloque de valor en dólares, valor en aduana y el precio pagado en el momento de hacer la importación. Eso, pues ya como lo conocemos, hay que describir por ahí o señalar el valor de la mercancía, ya sea en dólares
o en su defecto en pesos, ¿no? Valor en aduana también, que es también importante señalar que el campo de valor en aduana, pues es el valor que se le da a la mercancía o que toma la mercancía, ¿sí? Ya puesta aquí en nuestro país. Desde cuánto nos sale la mercancía en el extranjero, cuánto nos cuesta hacerla llegar del extranjero hasta México y todos los gastos conexos. ¿Qué son todos los gastos conexos? Seguros, cargas en el extranjero, descargas, servicios aduanales en China, qué sé yo, en Europa. Todos los gastos que se realizan allá en el extranjero hay que revisarlos de acuerdo al artículo 65, ¿sí? De la ley aduanera, en donde nos manifiesta pues si son incrementables o no son incrementables. Esto para efecto de valor en aduana es bien importante. Más adelante vamos a hablar también un poquito de lo que es el valor en aduana de las mercancías. Es un tema, si me permito comentarles, es un tema bastante importante que en el último año ha tomado mucha relevancia en el medio. ¿Por qué? Porque realmente la aduana se está enfocando mucho en la valoración aduanera. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Más adelante vamos a dar algunos tips que nos pueden ayudar a realizar una correcta valoración aduanera, ¿ok? Después vienen los datos del importador-exportador, que también es importante en este caso poner, ¿sí? Especificar en el pedimento los datos correctos, los datos actuales. Sucede mucho que cuando trabajamos en una agencia aduanal o simplemente realizamos importaciones, ¿no? Que bueno, yo soy importador y realizo un cambio de domicilio. Y este cambio de domicilio, pues nada más se enteró mi contador que fue el que hizo el alta o el cambio. Pero nunca yo le hice saber a mi agente aduanal que me cambié. Entonces el agente aduanal obviamente pues no es adivino. El agente aduanal sigue haciendo los pedimentos con mi domicilio anterior. Y yo, como suelo nunca revisar mis pedimentos cuando me los mandan a revisión, ¿qué es lo que sucede? Pues estamos haciendo operaciones incorrectas. Estamos haciendo operaciones con datos fiscales no actualizados. Y eso es una causal de suspensión de padrón de importadores. ¿Ok? Cualquier movimiento que realicemos en el RFC hay que estarlo reportando primeramente al SAT, ¿sí? Y después a nuestro agente aduanal. Recordemos que el agente aduanal, para que nos quede bien claro, es como nuestro médico de cabecera. Es como nuestro cura, ¿sí? Al cura, al médico de cabecera, pues hay que contarle todo. Hasta lo bueno y lo malo que hagamos. Hay que platicárselo al agente aduanal. ¿Por qué? Porque obviamente recordemos que es es parte de nuestra operación, ¿sí? Es un responsable solidario de nosotros. Es por eso que es importante siempre hacérselo saber. Posteriormente viene otros campos muy importantes del pedimento, que son los campos o la barra de los incrementables. Este campo, como es parte también de la correcta valoración aduanera, ¿sí? Yo le pongo mucho énfasis a estos 5 aspectos de los incrementables. Es importante siempre declarar correctamente estos datos. ¿Qué es la declaración correcta? Lo que tú estés pagando, ya sea a tus compañías aseguradoras, a tus freight forwarders o agentes de logística, al sinfín de los gastos conexos que tú realices con los diversos proveedores en México, en el extranjero, de acuerdo al artículo 65 de la ley aduanera, repito, que son los incrementables, pues hay que declararlos correctamente. No hay que querernos ahorrar ningún solo peso, ¿ok? ¿Por qué? Porque la autoridad tiene acceso a nuestra información bancaria, a nuestra información financiera. Entonces, si yo declaro que yo pagué un flete de $1,000, solamente no va a cuadrar con mi información financiera, con mis pagos que yo realice, por ejemplo, al freight forwarder. Y si no cuadra, pues ahí tenemos el primer problema. ¿Y cuál es el primer problema? Pues estamos levantando la manita a la autoridad de que estamos mal, estamos haciendo una declaración mal y por lo mismo estamos haciendo, por lo regular, una falsa declaración de impuestos. Un falso cálculo de impuestos que nos va a llevar a pagar menos, ¿sí? Y recordemos que a nadie nos gusta pues, que nos dejen de pagar,
Si alguien me debe 10 pesos, pues que me pague 10 pesos, o si yo debo, pues hay que pagar en cierto tiempo, y pues menos al SAT, ¿no? Entonces es importante también llevar un control y siempre amparar los incrementables, lo que yo estoy declarando en el pedimento, hay que ampararlo documentalmente. Si yo estoy declarando en fletes $1,000, como lo comento, hay que tener el comprobante de transferencia o de pago o contrato con la compañía que me está haciendo el servicio y que sea por esos $1,000. Todo tiene que ser un espejo. Es muy importante. Si desde ahorita cambiamos en la manera de hacer esto de una manera ordenada, de una manera sistematizada, cuando entre en vigor la obligación del artículo 81 del reglamento de la ley aduanera, ¿cuál es ese artículo 81? También lo vamos a comentar más adelante, pero esa obligación es que debemos de acompañar a la manifestación de valor que hacemos todos los importadores, pues todos los soportes documentales, ¿sí? De los gastos que estoy haciendo yo por mi mercancía. Pago a proveedores de mercancía y de servicios, ¿sí? Y que va a estar en vigor y que va a ser un poquito pesado para los importadores. Es por eso que es súper importante que desde ahorita vayamos agarrando el ritmo, vayamos educándonos, si así me lo permiten, a hacer ese tipo de cosas. Las empresas a veces nos resulta un poquito diferente. ¿Por qué? Porque sabemos que los departamentos y los que están por aquí conectados, que nos hace el favor, no me van a dejar mentir que siempre los departamentos hay riñas, ¿no? Que el departamento de finanzas tiene riña con el de comercio exterior. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que el de comercio me esté pidiendo a mí que yo soy el que maneja el dinero? Y bueno, siempre hay un sinfín de riñas, ¿no? Entre departamentos. Entonces, la manera para iniciar este cumplimiento del artículo 81 del reglamento, que ya se viene posteriormente, que es, pues primeramente ser cuates, ser amigos, después trabajar en conjunto, realizar procedimientos para trabajar en conjunto y hacer cumplir lo que dice el reglamento, lo que dice el reglamento que posteriormente va a entrar en vigor, ¿no? Como obligatorio. Pero bueno, eso ya lo vamos a comentar más adelante y marco mucho énfasis, mucha importancia en este bloque de incrementables. ¿Qué viene aquí después? Vienen también los decrementables, lo nuevo que salió este año. Algunos dicen, pues, ¿qué son los decrementables? ¿Cómo los practico? ¿Serán importantes? ¿A poco la autoridad aduanera me puede multar por una declaración incorrecta de decrementables? Claro, ¿sí? Es un campo sancionable de acuerdo al anexo 19. Vamos a revisarlos. Vemos mucho texto. Esta presentación con gusto se la podemos compartir ya al final de la presentación, ¿sí? De la sesión. Es muy sencilla. Los decrementables, ¿qué son? Para que quede, ahora sí que en manera muy resumida y no tengamos ningún problema posteriormente para entenderlos. Son todos los gastos o todos los procesos que se realizan después de que se dé el artículo 56 de la ley aduanera. ¿Qué es esto? Recordemos un poquito qué es el artículo 56 de la ley aduanera. El artículo 56 nos habla de las fechas de causación, o sea, las fechas que son consideradas para el tipo de cambio, bases gravables, permisos, lo que debamos de cumplir es cuando la mercancía arribe al país, ¿ok? De manera aérea, marítima, terrestre, etc. Entonces, ¿qué sucede con los decrementables? ¿Qué son? Los incrementables son todos los gastos antes de que llegue mi mercancía al país, ¿ok? Antes de que llegue, o sea, en el extranjero. Todos los gastos allá que vayan estipulados en el artículo 65 de la ley aduanera se consideran como incrementables. Hasta que llegue mi mercancía. Ya en cuanto el avión arribe al aeropuerto, al momento de que toque suelo, todo para atrás son incrementables. Y cuando toca suelo, todo para acá son decrementables. Siempre y cuando vengan desglosados en factura o en el documento equivalente, ya como lo señala la ley aduanera.
¿Ok? Por ejemplo, si mi proveedor me dice, yo te lo voy a hacer llegar tu mercancía, te estoy cobrando tu mercancía puesto en el periférico de Guadalajara, Jalisco. ¿Ok? En alguna parte del periférico, para que tú llegues y lo descargues. Entonces, yo le debo de decir a mi proveedor, oye, no seas malito, no me pongas el valor de la mercancía todo incluido. Desglósamelo, ¿sí? ¿Cuánto es, por ejemplo, el valor de mi mercancía, más el flete internacional, más la recolección allá en China, el agente aduanal en China, qué sé yo? Y cuando llegue aquí a Guadalajara, también pónmele el flete del aeropuerto de Guadalajara hasta el periférico sur de Guadalajara. Periférico y Colón, por ahí. Entonces, ya como está desglosado, yo ahí puedo hacer o determinar correctamente los incrementables y los decrementables. Yo le voy a decir a la autoridad, por eso en el pedimento es el medio de comunicación con la autoridad, le voy a decir, oye autoridad, pues yo estoy declarando como incrementables, de acuerdo a lo que yo pagué, y está estipulado también en la factura, esto de flete internacional, esto de seguro, y se acabó. ¿Tienes decrementables? Sí, porque también los tengo ahí desglosados en factura. ¿Cuáles son los decrementables? Pues a lo mejor un transporte decrementables, que es el primero que está aquí. ¿Qué voy a poner ahí? Pues el costo, ¿sí? Del flete o del transporte del aeropuerto de Guadalajara hasta periférico. Porque eso no es parte de la base gravable. Los decrementables no son parte de la base gravable. Y sería un error yo sumarlos a los incrementables porque voy a pagar más impuestos. ¿Estamos de acuerdo? Para eso son los decrementables. ¿Sí? Como es la palabra, restar, decrementar es restar. Hay que restar el valor. La autoridad no lo ve con malos ojos. Te dice, ok, si vas a restar el valor, réstalo. Está bien. Nada más quiero que me lo desgloses, por yo saber que no me estás robando impuestos. Por eso hay que ponerlo desglosado en factura y declarar correctamente los decrementables. Así tenemos también el seguro decrementables, todos los seguros que apliquen una vez que arriba el buque o el aeropuerto o el avión al aeropuerto, todos los seguros desde el aeropuerto para mi domicilio, a lo mejor en León, Guanajuato, también es un decrementable, pero es solamente en mercado en territorio nacional. La carga de las mercancías también es un decrementable siempre y cuando se dé aquí en México, descargas también aquí en México y algún otro gasto que también sea decrementable que esté también desglosado en factura. ¿Ok? Tenemos también, en este caso, vamos a adelantarnos un poquito, pues, los códigos que ya sabemos, código de barras, que es también importante que vengan correctamente impresos en el pedimento, ¿sí? Porque si no vienen impresos correctamente, o a lo mejor como que me falló el tóner y pues bueno, eso es causarle una sanción. Fechas, tenemos también en el pedimento, hay que checarlo muy bien, las fechas de entrada, fechas de pago, ¿sí? Dependiendo la clave de pedimento, es cómo se va a poner la fecha especificada. Así de sencillo. Es que yo he visto que en un pedimento hay fecha de entrada y fecha de pago. Es que dice otro compañero, es que yo he visto que en mi pedimento pues, hay fecha de entrada y fecha de extracción. ¿Por qué? Porque no siempre son las mismas fechas. Es que depende del régimen y depende de la clave de pedimento. Cada régimen con su clave de pedimento pues tiene sus fechas estipuladas, ¿no? También es importante también saberlo. Tenemos también aquí los cuadros de las tasas a nivel pedimento y los cuadros de liquidación, pues que básicamente es lo que tú estás pagando de impuestos y de contribuciones. Así de sencillo. Ahí es donde se va a calcular todo lo que vemos en pantalla. Son las que aparecen en el apéndice número 12 del anexo 22 de instructivo de llenado de pedimento. Las claves también de los tipos de tasas, las tasas que vamos a pagar o que se van a calcular, también es importante que siempre se tomen en el pedimento. Más adelante viene también como parte de la presentación, que son en este caso, las contribuciones. Voy a explicar un poquito qué son contribuciones, porque muchas veces decimos que todo es contribución, pero no, estamos en un error. No todos son contribuciones.
¿sale? Vamos a verlo. Y también les puse por ahí una presentación, una tablita de un formulario para que también, si haya duda en cierto momento de cómo es que la gente aduanal está calculando mis impuestos de comercio exterior, pues ahí lo puedo revisar, ¿sí? Es una fórmula muy atractiva. Seguimos también con los conceptos en el cuadro de liquidación, lo que estamos pagando en el pedimento, si lo pago en efectivo, si lo pago como fianza, si se paga como está pendiente de pago, si es exento de pago por compensación, pago ya efectuado, hay que revisar, ¿sí? ¿Cómo es que vamos a saber cómo revisar las formas de pago de cada concepto, de cada contribución? Todo eso va en función, y lo vuelvo a repetir, a las claves de pedimento. La clave de pedimento es la estructura medular, ¿sí? Es la columna, siempre de un pedimento. Con base a la clave de pedimento es como se empiezan a hacer los juegos, ¿ok? Entonces siempre es importante revisar las particularidades de cada una de las claves de pedimento para también en este caso qué claves de forma de pago de mis contribuciones van a aplicar en ese pedimento. Así de sencillo, no hay que irnos por la tangente. Hay que revisar las claves de pedimento, esas las podemos encontrar en la página del SAT. Revisamos claves de pedimento y ahí podemos ver dentro de esa clave de pedimento cuál es la clave de forma de pago que me aplica, porque no aplican todas, ¿eh? Hay claves de pedimento que te dice, no aplica, solamente aplica efectivo, pendiente de pago, exento de pago, que es la 9, y la 12 y la 13, que es compensación y pago ya efectuado. Ahora otra clave de pedimento, por ejemplo, las temporales, ¿qué aplica? Pues aplica la 0, efectivo, aplica la 5, temporal no sujeta a impuestos, ¿sí? Entonces, es una serie de juegos que se realizan en las claves de pedimento. Es también importante recalcar. Y ahí van ya los totales, la concentración de todos los importes, como ya lo hemos visto en cada uno de nuestros pedimentos, ¿no? Hacer la suma correcta de cada uno de los importes. Después viene datos del proveedor, en este caso en importación o comprador, ¿quién me compra cuando yo exporto? Es importante, yo siempre recomiendo, oye, pues ¿cómo yo puedo estar, en este caso, pues teniendo la certeza de que los datos que yo como agente aduanal o como importador, datos del proveedor que están correctamente puestos en el pedimento? Es que a mí me mandó un correo a mi proveedor y me dice que así se llama y ahí vive. Todo, recordemos que todo debe ser documental, absolutamente todo. Si tenemos documentos que comprueben que los datos de mi proveedor en el extranjero son así, hay que utilizarlo como prueba, ¿ok? No hay que quedarnos con correos electrónicos. Los correos electrónicos no sirven absolutamente de nada. Hay que tener pruebas, por ejemplo, como en Estados Unidos. Cuando se importa una mercancía, lo que siempre recomendamos es, oye, proveedor, mándame tu W9. Es un documento, es como si fuera aquí en México como la cédula de RFC, el W9. Mándamelo para saber cómo está registrado tú ante el IRS, ante Hacienda allá en Estados Unidos. ¿Ok? Ya me lo manda y ahí viene el nombre completito fiscal. Y dices, ah, qué caray, yo lo había puesto diferente. ¿Ya ves? Hay que siempre ponerlo de acuerdo al soporte documental. ¿Cuál es tu domicilio? Porque recordemos que aquí en México y en Estados Unidos las empresas tienen un domicilio fiscal y tienen también domicilios de bodegas o también domicilios en este caso de qué, pues de sucursales. Por eso también es importantísimo este documento para que me muestre cuál es tu domicilio, el correcto, el exacto. Y cuál es también tu número de identificación fiscal, el famoso Tax ID, que así se dice en Estados Unidos, o RUC, también que se dice en otros países, ¿sale? Entonces hay que revisar también cuáles son sus números fiscales correctos para poder declarar correctamente en el pedimento. En el pedimento no vamos a hacer o inventar absolutamente nada. No es recomendable. Si lo hace mucha gente, claro, pero no es lo recomendable. Hay que tener siempre soporte documental, ¿ok? Eso es importante. También tenemos después la columna la fila de la información de la factura.
hay que poner ahí el número de factura, o ya como se dice en la ley aduanera, documento equivalente, porque ya no lo llaman factura, ya lo llaman documento equivalente a la importación o a la exportación y también importación, el CFDI, ¿sí? Comprobante fiscal digital por internet. Su fecha, su Incoterm, ¿sí? Moneda de facturación, valor de la moneda de facturación, el factor y el valor en dólares. Los Incoterms, la regla Incoterms es súper importante que nos la sepamos, ¿sí? No solamente hay que suponer, viendo una tablita del que comúnmente lo vemos, que nos proporcionan los freight forwarders, que a veces dice, ¿sabes qué? Pues te entrego un calendario y en el calendario viene la tablita de los Incoterms. Hay que revisarlos bien. Hay que revisarlos bien para ver en cuál estamos, en cuál es el Incoterm que se está pactando con el comprador o con el proveedor, ¿sí? Porque también es un campo que en este caso pues es importante para la cuestión de los incrementables. ¿Ok? Es importante para la cuestión de los incrementables. Hay campos en el pedimento que uno dice, no son importantes o no son tan importantes. Espérate, la trascendencia sí. A lo mejor si un campo no es sancionable, pero ese campo arrastra varia o mucha información que también estamos declarando en el pedimento, que esos sí son sancionables. Entonces no podemos desprestigiar ninguno de los pobres campos. ¿Sale? Hay que revisarlo de manera concreta. Vamos a irnos un poquito más adelante, pues ahí tenemos el número de guía, número de BL, por ejemplo, que también lo ponemos en las operaciones marítimas. Los identificadores, bien importante los identificadores. Hay que estarlos revisando, ¿sí? De acuerdo a en este caso, a la fracción arancelaria, ¿sí? De acuerdo, además de la fracción arancelaria, la clave de pedimento, las particularidades de la clave de pedimento, pues son los tipos de identificadores que tenemos que declarar, ¿sí? Por ejemplo, si mi mercancía tiene preferencia arancelaria, pues también eso hay que declarar un correcto identificador, ¿ok? En el caso de los identificadores a nivel partida, que también vamos a verlos ahorita. Es importantísimo revisar de acuerdo a fracción arancelaria y la clave de pedimento, pues para saber qué tipo de identificador obviamente tenemos que declarar correctamente en el pedimento. Observaciones. También es importante siempre poner las observaciones en los pedimentos, ¿sí? Con la fundamentación de lo que estamos haciendo. Después viene el bloque de las partidas. Tenemos aquí la fracción arancelaria. Primero el número de secuencia. ¿Cuántas partidas tenemos? El pedimento es como dice el glosario, ¿sí? Dentro del anexo 22, me dice pues, que la secuencia puede ser, o el pedimento es un documento muy dinámico. Ahora sí que puede tener desde una partida o secuencia hasta X número de partidas, ¿ok? También tenemos la fracción arancelaria, que es, como ya sabemos, a 8 dígitos. Los que por ahí no sepan qué es una fracción arancelaria, ¿sí? Estamos en todo el mundo inmersos en este comercio exterior de que todas las mercancías habidas y por haber tienen que estar clasificadas arancelariamente. Porque en un principio no nos entendíamos. Traíamos mercancías de otra parte del mundo y decíamos, es que ya hablan en ruso, allá hablan en chino, allá hablan en japonés y pues aquí no nos entendemos. ¿Cuál es el lenguaje universal? Los números. Es por eso que a nivel mundial la fracción arancelaria se instauró para podernos entender, ¿sí? Que bueno, a nivel internacional no es a fracción, sino que es a nivel de subpartida, ¿sale? Después tenemos el número de identificación comercial que también ya se puso a partir de este año, ¿sí? Bueno, a finales del año pasado, en diciembre, pues ahí se entró en vigor el famoso NICO, que no es más que agregarle 2 dígitos más a la fracción arancelaria. Como les comentaba, a nivel internacional, para que nos podamos entender, si yo tengo una manzana o tengo, por ejemplo, una computadora, yo digo, oye, ¿cómo nos podemos entender entre mexicanos y rusos para saber que estamos hablando de una computadora? No utilizando lenguaje, con números. Ok, ¿cuál es la partida
En este caso, de la computadora, la 84, o más bien la subpartida, la 84, 71, 30, por ejemplo, que son las computadoras laptops. 84, 71, 30 es la subpartida de una computadora personal portátil, no más de 10 kilogramos. Con ese numerito, ya me entendí con el ruso. Y ellos saben que es una computadora, yo también sé que es una computadora. A nivel mundial son 8 dígitos. Perdón, a nivel México son 8 dígitos. ¿Sí? Hasta el año pasado, la fracción arancelaria. Acá por la necesidad de hacer un poquito más específica la fracción arancelaria, o en este caso la clasificación de mercancías, le pusimos hace muchos años 2 dígitos más para hacerla más específica. Pasamos todavía muchos años trabajando con fracción arancelaria y dijimos, creo que no es todavía tan específica como hubiéramos querido. Hay que aumentarle otros 2 y ya tenemos 10. A esos últimos 2 o a todos esos 10 dígitos, para hacer más específica mi mercancía aquí en México, la denominamos el número de identificación comercial. ¿Ok? Y ya también lo estamos declarando a partir de este año, ¿sí? A finales del año pasado, como ya lo comenté, en nuestro pedimento. Pues viene, por ejemplo, las vinculaciones. También es importante señalarle a la autoridad si mi proveedor en el extranjero y yo pues tenemos una vinculación. ¿Qué tipo de vinculaciones son? Somos empresas hermanas, somos filiales y que dentro de las empresas pues obviamente estén los mismos, por ejemplo, accionistas. Si un accionista está en Estados Unidos y también aquí es partícipe en ambas empresas, pues obviamente están vinculados. Y la autoridad quiere saber si están vinculados o no. ¿Para qué? Pues para saber por ahí si no hay chanchullo. Para saber si la autoridad dice, bueno, quiero saber porque pues, a lo mejor entre ustedes se dejan precios más bajos, ¿sí? Es por esa situación, ¿no? Los métodos de valoración también, cómo valoramos a las mercancías, que este tema es, híjole, podemos hablar 10, 15, 20 horas de él y no terminaríamos. Es muy abundante. Hay que valorar correctamente las mercancías, ¿ok? Si es una mercancía bajo una transacción, una compraventa, o si no lo es. Hay que revisarlo y estudiarlos bien dentro del apéndice número 11. Muy bien, las unidades de medida comercial y las unidades de medida tarifa. ¿Por qué hay dos? ¿Por qué me dice una unidad de medida comercial, la UMC, y la unidad de medida tarifa? ¿Qué son las unidades de medida? Pues es cómo mides las mercancías, piezas, litros, cabezas de ganado, no sé, cajas, toneladas, gramos. Es como tú compras tu mercancía. La UMC, unidad de medida comercial, como su nombre lo dice, es la unidad de medida que utilizas comercialmente hablando. Comercialmente hablando. ¿Cómo es que te vende tu proveedor? ¿Qué le pediste a tu proveedor? Pues es que le pedí 5 vacas. ¿Y cómo te las pone? ¿Por kilos? No. ¿Tú qué le pediste a tu proveedor? Pues véndeme 5 vacas. Ah, pues son 5 cabezas de ganado, ¿no? Entonces tú en el pedimento vas a ponerle 5 cabezas, no 5 piezas, ni 5 kilos, ni 5 toneladas. ¿Ok? Oye, pero pues también me dice la unidad de medida tarifa. ¿Y esa dónde la encuentro? ¿Dónde rayos está? Ah, pues la unidad de medida tarifa se encuentra en la fracción arancelaria. Cuando yo clasifico mi mercancía, hay un apartado que dice UMT, unidad de medida tarifa, te dice cómo vas a valorar, o en este caso, cómo vas a medir, pues esta mercancía. Aquí me dice que pues, me traje 5 vacas. ¿Cuál es la unidad de medida? Cabezas. La unidad de medida tarifa, o sea, la fracción arancelaria me dice que debo de medirla en kilos. Digo, pues hay que pesar las 5 cabezas de ganado. ¿Cuánto pesan? Pues pesan 2.250 kilos. Ah, pues ahí pone 2.250 kilos. Puede que coincidan, claro. Puede coincidir que el UMC y el UMT sean la misma unidad de medida. Sí. También puede coincidir que sea la misma. O que una sea cabezas, otra que sea litros, perdón, kilos,
o qué sé yo. Siempre puede haber una conjugación de estos tipos de unidades de medida. Los países, eso es súper importante también. Países, vendedores, el PV significa, o PV, país vendedor, eso es para importación. La diagonal significa que me están diciendo que es importación a la izquierda o diagonal a la derecha es exportación, ¿sí? PV significa país vendedor. ¿Qué me vende? Pues en Estados Unidos, ¿ok? Le voy a poner Estados Unidos, USA. En el caso de exportaciones, P, ya no es la V, es la PC. Ah, pues ¿quién es mi país comprador? ¿Quién me está comprando en el extranjero? Ah, pues yo lo voy a mandar a Costa Rica. Hay que ir con la clave, de acuerdo al anexo 22, que Costa Rica me dice que es CRI. Hay que ponerla por aquí. La siguiente es PO y PD, país de origen en importación, y PD, país destino a la exportación. Porque a lo mejor en exportación alguien me puede comprar una mercancía, me la compra a Estados Unidos y me dice, Joel, no se la mandes a Estados Unidos, no me la mandes a mí, yo te la compré, pero mándasela a mi empresa filial que está en el Reino Unido. Entonces, son países distintos. País comprador, USA, y país destino, el Reino Unido. ¿Ok? También es importante. Oye, que los orígenes, el país de origen, no significa que la mercancía, si viene de Estados Unidos, sea originaria de Estados Unidos. Eso hay que tenerlo también muy en mente. Se comete muchas veces el error, ¿no? Viene de Estados Unidos, ah, pues de Estados Unidos es. ¿Sí? No siempre. Esa mercancía puede haber venido de cualquier parte, siendo hecha en cualquier parte, y Estados Unidos te la manda. Eso no significa que sea en el mismo país. Para irnos un poquito más rápido y no nos coma el tiempo, vamos también a comentarlo de una manera más rápida, que tenemos también el campo de valor en dólares. Primeramente, la descripción. Aquí es importante también señalar que las descripciones se deben de poner en español, no en claves, y de acuerdo a la información lo más explícita posible. No hay que poner siempre las descripciones de la mercancía en el pedimento así muy cortitas. Hay que ayudarles a la autoridad aduanera. Ustedes pónganse en los zapatos de la ley, perdón, de la autoridad aduanera. Si ustedes reciben un pedimento que dice, ¿qué dice aquí? ¿Qué tipo de mercancía es? Le estamos dando pie a la autoridad para que nos sancione, ¿sí? O nos ponga alguna situación por ahí. Entonces, siempre es importante que la descripción venga completa y sin, en este caso, sin abreviaturas, sin claves. Es importantísimo. Valor en dólares, importe, precio pagado, precio unitario, valor agregado. Este valor agregado solamente se utiliza en las IMEX, operaciones de importación temporal de las IMEX. Importamos temporalmente mercancías. ¿Para qué? Para elaboración, transformación o reparación bajo ese régimen. ¿Ok? Le hacemos un retrabajo. Ah, pues lo que se haga de ese retrabajo, pues hay un costo de mano de obra o de insumos incorporados. Ah, pues ese costo lo vamos a poner ahí como valor agregado. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por aquí? Pues también tenemos las marcas, modelos y códigos de producto. Hay que también ponerlas en algunas mercancías, no es obligatorio poner las marcas, modelos, pero siempre es importante. Si tu producto trae una marca, un modelo, primeramente, ojo con las marcas, ten cuidado con las marcas. Antes de importar una mercancía, sea cual sea, hay que revisar qué fracción arancelaria es y después, si tu mercancía tiene una marca, hay que revisar en el registro marcario del INPI. Es bien sencillo, nos metemos al INPI, a la página del INPI, revisamos registro marcario y hay que poner la marca que estamos comercializando, que estamos comprando en el extranjero, porque puede que esa marca esté registrada en México. Si está registrada en México, no la puedes importar a menos de que te autorice la persona que tiene pues, esta licencia. ¿Ok? Mucho cuidado porque si llega mercancía de marca registrada a cualquier aduana, no la vas a poder importar y llega el Ministerio Público y se la lleva. Mucho cuidado porque ahí perdemos muchas mercancías, incluso cuando importamos o compramos de ahí las famosas plataformas de eBay, de Amazon, qué sé yo. Mucho cuidado también con eso. Hay que siempre estar revisando cada uno de las cosas que queremos hacer
con nuestro agente aduanal, ¿ok? Hay que siempre tomar consejos de ellos o pedir consejo de ellos. Aquí también viene las columnas de las contribuciones, las tasas que también ya hemos comentado, que obviamente ahí pagamos cada una de las contribuciones, pero de acuerdo al tipo de mercancía. No todas las mercancías en un pedimento pagan lo mismo. Algunas pagan un arancel más alto, otras más bajo, algunas pagan IVA, otras no. Entonces hay que revisar también de acuerdo a cada fracción arancelaria. ¿Sí? Eso es todo lo que viene siendo la parte de las contribuciones. Ya para finalizar, en el instructivo de llenado de pedimento también tenemos las claves de los permisos. Oye, mi mercancía requiere un permiso en este caso. Voy a importar a lo mejor un aparato médico quirúrgico del capítulo 90-18, que son ahí los aparatos médicos quirúrgicos. Solamente sé que me va a pedir un registro sanitario, una autorización sanitaria. Entonces, aquí es donde declaramos todos los permisos por parte de las dependencias y secretarías de Estado. ¿Ok? Hay que declarar ahí los permisos que ya previamente obtuvimos dentro de la ventanilla única, ¿sí? De cada una de las secretarías en este caso. Muy bien, ¿qué son las contribuciones? Ahora hemos platicado un poquito de las contribuciones. ¿Qué es lo que pagamos en el pedimento, no? Es que en el pedimento pagamos unas contribuciones. ¿A quién se las pagamos? Se las pagamos a la Tesorería de la Federación. A ellos les pagamos todas las contribuciones. El artículo 2 del Código Fiscal de la Federación me dice o me clasifica las contribuciones. Aquí yo me permití poner, son las 4 que me dice el artículo 2. Yo pongo aquí en letras azules, un poquito, bueno, las demás son negras, pero aquí en azul las contribuciones que efectivamente pagamos en los pedimentos. Las demás, pues no, esas realmente no lo vemos en comercio exterior, ¿sí? Pero sí los impuestos. El impuesto general de importación, el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre automóviles nuevos, el impuesto especial sobre producción y servicios, y bueno, ¿sale? También tenemos el cuarto, que son derechos, que son contribuciones por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación. Oye, ¿poco pagamos un derecho? Así como cuando sacamos un pasaporte, ¿pagamos un derecho? Claro, ¿sí? Porque pues, hacemos uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, las aduanas. Si yo hago un despacho en las aduanas, pues tengo que pagar un derecho que se llama derecho de trámite aduanero. ¿Ok? El artículo 3, aquí hay mucha duda, siempre. También cuando doy mis clases hay mucha duda porque me dicen, profe, es que pues, todos son aprovechamientos. A ver, espérate, no todo lo que pagas en un pedimento son aprovechamientos. Los aprovechamientos son solamente las cuotas compensatorias. ¿Sí? Hay que tenerlo siempre en mente. Artículo 3 del Código Fiscal de la Federación me dice que los aprovechamientos es igual a las cuotas compensatorias en materia de comercio exterior. ¿Sí? ¿Qué son las cuotas? Pues solamente cuando tenemos una discriminación de precios, un dumping. Importamos mercancías del extranjero con un valor más bajo del que se produce aquí en México. Más barato de Estados Unidos o de cualquier país, y aquí se produce más barato, más caro que lo que yo importo, la autoridad puede imponerle una cuota compensatoria que es llamada también aprovechamiento, de acuerdo al artículo 3 del Código Fiscal de la Federación. Pues bueno, ¿qué pagamos en un pedimento? Esos son algunos de las contribuciones, aprovechamientos, derechos que pagamos en un pedimento, que es el Impuesto General de Importación, también llamado IGI, por sus siglas, arancel, que recordemos los aranceles, ¿no? ¿Qué son los aranceles? Son los impuestos que se pagan al comercio exterior. De acuerdo al artículo 12, tenemos 3 tipos de aranceles. El arancel ad valorem, que es porcentual, el arancel específico, que es un valor monetario de acuerdo a de acuerdo a lo que nos estipula la tarifa, no es porcentual, sino es valor monetario, ¿sí? Y el mixto, que es la combinación del ad valorem y el específico.
También tenemos el ETA, el IVA, el IEPS, el ISAN, cuotas, la prevalidación electrónica y bueno, es lo que se está pagando dentro de un pedimento. Y como les comentaba, aquí también les ponemos un formulario general para cálculo de contribuciones que en cierta medida nos puede servir mucho pues, para que realmente podamos corroborar que el cálculo de las contribuciones de mi pedimento estén correctos. No hay que confiar siempre en que el sistema de captura de pedimentos de mi agente aduanal calcule correctamente. Eso es bien importante. Hay que hacerlo de manera manual nosotros, como importadores. ¿Ok? Porque no todas las veces o ha sucedido que el sistema de captura de pedimentos, llámese como se llame, aquí no quiero hacer anuncio de nada, pero en este caso, en ocasiones hemos detectado cuando hemos hecho auditorías, pues que está mal calculado los impuestos, las contribuciones. Muy bien. ¿Cuáles son? En este caso también les presento el proceso, cómo es que se hace un pedimento y cómo se hace hasta que se paga y se lleva a la aduana para hacer el despacho aduanero. Este es el procedimiento que hoy en día se está utilizando. Procedimiento de prevalidación, validación y pago de contribuciones. Primeramente, en el primer icono, el capturista o el ejecutivo de cuenta de cada agencia aduanal realiza la captura de datos en un sistema de captura de pedimentos. Una vez que ya lo revisa, que se lo manda, por ejemplo, al importador o exportador para que lo revise y le dé el visto bueno, ¿qué hace? Lo manda, genera un archivo electrónico en el mismo sistema y lo manda vía internet, ¿sí? A un prevalidador. ¿Qué es el prevalidador? Aquí pongo hay muchos prevalidadores, ¿eh? ¿Qué son los prevalidadores? Pues bueno, en este caso, son apoyos o son sistemas, ¿sí? Privados. Aquí no es nada del gobierno, son privados. Por ejemplo, el que pertenecemos nosotros, pues es el prevalidador de la CAREM, de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana. ¿Esto qué hace? Es un sistema que recibe nuestro pedimento, nuestro archivo. Y como obviamente es puesto por un agente o por agentes aduanales, lo que hace el prevalidador es dar certeza jurídica al agente aduanal de que el pedimento esté correctamente elaborado, ¿sí? Y que cumple con todos los parámetros sintácticos y catalógicos que me establece el anexo 22. O sea que es como si fuera un filtro que me dice si estoy bien o estoy mal. Por eso es tan importante un prevalidador. Una vez que se manda el archivo y el prevalidador me dice, oye, Joel, está correcto tu pedimento. Y yo, bueno, ya me quito un peso de encima, ¿no? Automáticamente el prevalidador lo manda ahora sí a la autoridad aduanera, al validador, que es del SAI, ¿sí? Sistema Automatizado Aduanero Integral. Esa es la sigla del SAI. El SAI también, o sea, la aduana lo recibe y dice, pues está correcto. Y es cuando dice, es que el pedimento ya tiene firma. Tiene firma significa que está correctamente validado por la autoridad aduanera. Una vez que tengamos la firma, decimos, ya la hice, ahora hay que pagar las contribuciones. Y obviamente, pues mandamos. Estábamos por aquí, me parece que en la diapositiva del procedimiento de la prevalidación, validación y pago de contribuciones, comentábamos que se captura el pedimento, ya obviamente con toda la información correcta, una vez que ya se realizó el reconocimiento previo de conformidad con el artículo 42 de la ley aduanera, nos establece que es el derecho del agente aduanal realizar la revisión o el examen previo de las mercancías. Y pues bueno, que todo esté bien, correctamente, se declaran los campos en el pedimento, se genera un archivo de validación, ¿sí? Que es el archivo o es la estructura o la columna vertebral o el XML de los FDI, bueno, es realmente el archivo electrónico del pedimento. Se manda al prevalidador. Como habíamos comentado, el prevalidador es un filtro que en este caso, pues bueno, hay varios prevalidadores en el país. Son puestos por empresas privadas, ¿sí? Para ayudar a la agente aduanal a que los pedimentos que elaboren estén correctos,
¿sí? O sea que el objetivo de un prevalidador es generar, como ya le había comentado, certeza jurídica al agente aduanal de que su pedimento esté correcto. Revisa todos los datos, ¿sí? Catalógicos, sintácticos del pedimento, de acuerdo al anexo 22 y lo que se debe de cumplir en él. Entonces, una vez que el prevalidador dice que es un sistema, tu pedimento está correcto, cumple con todo lo estipulado, automáticamente el prevalidador lo manda también vía web al validador del SAI, ¿okay? Que es el validador de la aduana, de la autoridad. Validador del SAI, que es Sistema Automatizado Aduanero Integral, son sus siglas. Ya lo mandamos, ahora sí, nos persignamos y decimos, bueno, ojalá que me vaya bien y que el SAT me lo valide correctamente. Ya una vez que esté validado, ¿sí? Nos llega la respuesta a la agencia aduanal, nos dice, tu pedimento está correctamente validado. Ahora sí ya lo podemos pagar las contribuciones. Ya validado, no podemos pagar pedimentos sin antes estar validado, ¿eh? Siempre es un proceso, así como lo ven en pantalla, es el proceso correcto. ¿Cuánto dura este proceso? 3 minutos. Antes duraba, oye, media hora, 1 hora, 2 horas, o a veces en todo el día no te llegaba la validación. Hoy en día ya no. Hoy realmente, a menos de que haya un problema con el validador o con el prevalidador, se detiene la operación, ¿sí? Que últimamente nos ha pasado, ¿no? Que a veces estamos en la empresa y nos dice, es que nos dice el agente aduanal que se cayó el validador de la aduana. Entonces, por eso a veces tenemos problemas. Pero bueno, una vez que ya esté validado, generamos el archivo de pago ante las instituciones bancarias que tenemos como agentes aduanales dados de alta, ya sea Citibanamex, BBVA, Banorte, HSBC, las que sean, y mandamos pagar las contribuciones de acuerdo a nuestra cuenta, ¿sí? Una vez de que ya se paguen las contribuciones, procedemos a hacer la impresión del pedimento, se manda a la aduana, ¿sí? La impresión simplificada del pedimento, que es con lo que despachamos, y automáticamente, pues bueno, ya se ingresa, ingresamos en transporte en la aduana, el tramitador realiza todo el despacho y sacamos la mercancía. ¿Ok? Bueno, también tenemos los campos sancionables del pedimento. De acuerdo al anexo 19 me dice cuáles son los campos del pedimento que ya hemos visto, de acuerdo al anexo 22, los cuales, pues, me puede sancionar la autoridad. Tenemos varios campos. Me dice el primero que es la fecha de entrada de la mercancía al país, que es, como les comentaba, muy importante poner una fecha de entrada correcta. ¿Cómo sabemos la fecha de entrada correcta? Pues hay que acercarnos al sistema o a la página web del recinto fiscalizado de la aduana donde haya llegado mi mercancía. No hay que confiarnos de que a veces nos entregan la guía aérea impresa revalidada o el BL revalidado y ahí vemos la fecha de llegada. Por lo regular está bien, pero hay que cerciorarnos, ¿sí? Dentro o preguntar al recinto cuándo llegó mi mercancía. Eso es lo mejor. Recordemos que siempre hay que tener el fundamento. Y el fundamento es, obviamente, mediante este proceso, ¿no? También es sancionable la clave de pedimento, tipo de operación, si es tránsito, importación, exportación, el número de pedimento también, que casi nunca hay errores en el número de pedimento, la verdad, porque ya el sistema nos arroja esto, a menos de que se dupliquen, ¿sí? El RFC del importador-exportador, siempre hay que, como que en la agencia aduanal, hay que revisar que cuando hagamos el pedimento, pues bueno, no me voy a confundir de Juan con Pedro, porque eso, además de ser un campo sancionable, tiene repercusiones de la patente. Ojo, repercusiones en la patente. Tengan mucho cuidado con el RFC, porque si yo declaro el RFC de Juan y Juan me dice, oye Joel, jamás te pedí un pedimento que me hagas una operación. Estás utilizando mi RFC, ¿sí? Sin que yo te lo esté pidiendo. Tener mucho cuidado en eso. 6, claves de país vendedor o de comprador, claves de país de origen, ¿sí? Claves de medios de transporte, fracción arancelaria también, pues obviamente es un campo sancionable. ¿Qué más? La clave de la unidad de medida, también, hay que tener mucho cuidado de la tarifa, ¿sí? Cantidad de la mercancía
en unidad de la tarifa también, valor en aduana de la mercancía para efectos de la valoración, los incrementables, que están todos, importes de fletes, importe de seguros, importe de embalajes, importe de otros incrementables, también son campos sancionables. Como les comentaba, es importante tener siempre el comprobante, ¿sí? La fundamentación o la documentación que ampare de que mi mercancía, obviamente sea pagado sus incrementables, ¿sí? ¿Qué más? Otros incrementables también, fecha de pago de los impuestos, valor comercial de las mercancías, valor agregado en productos elaborados por empresas con programas IMEX, también es importante estarlo revisando, son campos sancionables. El número también de la patente, los permisos, todos los permisos, las regulaciones y restricciones no arancelarias, los números de permiso, los identificadores, todo eso también es un campo sancionable. Los números de serie, todos los datos identificativos de las mercancías, siempre y cuando no te equivoques en más de tres, ¿cómo se llama? En uno, dos o tres, perdón, caracteres alfanuméricos, hay que tener mucho cuidado. Cuando, por ejemplo, que el agente aduanal realice, en este caso, el reconocimiento previo de las mercancías, ¿no? Que realice, por ejemplo, el examen, que ponga ahí que el tramitador pone ahí los números de serie, ¿sale? Ponen los números de serie y a veces no le entendemos si es una S o es un 5. Eso puede ser causal de una sanción. Todos los números de serie, números de parte, marcas, modelos, hay que establecerlos correctamente dentro del pedimento cuando sean necesarios. Números de contenedor, ¿sí? Los errores más comunes que hay en los números de contenedores que hemos visto es que los contenedores, como sabemos, se forman de 4 letras y 7 números. Entonces, ¿qué sucede? Pues hay que estar siempre pues, revisando bien que coincida con el número de contenedor y que el formato de este número pues, sea el correcto, ¿no? 25, clave o tipo de contenedor, también es importante. 26 está derogado. El 27, depósito referenciado. 28, código QR, ¿sí? Que esté correcto y esté bien impreso. El 29, el Incoterms, también es importante. Antes no era un campo sancionable, ¿eh? Por eso yo les comentaba, antes no era sancionable y decían, pues no importa si tengo el Incoterms mal. No, antes sí importaba mucho, aunque no fuera sancionable, porque con base al Incoterms pues era más o menos cómo se designaban los incrementables y los incrementables sí eran sancionables. Entonces, en este caso, pues hay que tener también mucho cuidado, en este caso con los Incoterms. Los decrementables también ya son los nuevos campos sancionables. Hay que tener también mucho cuidado con la declaración correcta de los decrementables, con lo que ya también lo he comentado anteriormente. También tiene las obligaciones del importador. Eso es algo ya para finalizar la presentación. Sí quisiera comentarles algo que no se está tomando mucho en cuenta por algunas empresas. Algunas sí lo llevan cabalmente muy bien, pero hay algunas que no, sinceramente, porque hemos llevado nosotros algunas auditorías a empresas, auditorías preventivas, y nos hemos encontrado con la situación de que no llevan correctamente las obligaciones del importador conforme al artículo 59 de la ley aduanera. ¿Cuál es lo que hemos detectado? No llevan sistemas o el control de sistemas de control de inventarios, ¿sí? No comprueban el origen de las mercancías tampoco. No tienen las manifestaciones de valor, que esto ya posteriormente, como ya ustedes han visto en algunos otros foros, la manifestación de valor hasta hoy en día, el agente aduanal siempre ha apoyado a los importadores a realizarla. Es muy raro el importador que las haga. Sin embargo, ya ustedes están viendo aquí en la fracción tercera del artículo 59 que no es obligación del agente aduanal, es una obligación del importador. Y posteriormente, bueno, ya está la reforma, nada más hace falta que entre en vigor la nueva manifestación de valor, ¿sí? Para que ya el importador sea el único que realice esta manifestación de valor. Ya no la va a poder hacer por ningún motivo el agente aduanal, ¿vale? Ya se tiene que hacer por parte del importador a través de la ventanilla única con su fiel.
No puede hacerla tampoco el importador con sellos digitales. Solamente es con la FIEL. ¿Ok? Entonces, ahí está el SAT de cierta manera amarrando, poniéndole un candado muy fuerte a este documento obligatorio. ¿Ok? Después tenemos también, en este caso, que están inscritos en el padrón de importadores, que eso ya es de ley si quieres importar, pero el último punto que es importante, que es formar un expediente electrónico. Es lo que les comentaba hace un momento. No todas las empresas tienen o forman un correcto expediente electrónico de cada una de nuestras operaciones. Es importante. Y estamos viendo que el SAT, conforme vamos también nosotros haciendo las auditorías, pues bueno, que sí ha detectado el SAT que hay empresas que, bueno, en cierta medida las han infraccionado por esta situación, no llevar un correcto expediente electrónico aduanero. ¿Qué debe de contener el propio pedimento en el formato en que sea transmitido? ¿Cómo transmitimos el pedimento nosotros? O más bien el agente aduanal. No, jamás lo transmite en PDF. En PDF la forma gráfica para revisarlo y tenerlo ahí nada más para estarlo viendo. Pero ¿cómo se transmite al SAI? Se transmite con un archivo electrónico o el famoso archivo de validación. Ese archivo nosotros recomendamos que las empresas importadoras o exportadoras lo tengan como parte de su expediente electrónico. Obviamente, además también de la representación física, que es el PDF, ¿sí? Sus anexos, todos los anexos de conformidad con el artículo 36A de la ley aduanera, que nos dice que todos los anexos que forman parte del pedimento son el documento equivalente, que es la factura comercial, en exportación el CFDI, el certificado de origen, documentos que comprueben el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, certificados de origen, certificados de peso. Cualquier cosa que intervenga en la operación documentalmente hablando, tiene que ser también almacenado en su expediente electrónico. Oye, ¿es lo mismo en un expediente electrónico que tenerlo ahí como archivo en una carpetita, en hojas impresas? No, ya la autoridad no nos exige tener un archivo en una cajita con carpetas y hojitas impresas. Ya nos exige tenerlo en computadora. ¿Sale? ¿Qué más también es importantísimo que hemos encontrado que no todas las empresas tienen? Acuses electrónicos. Cuando hacemos un COBE en la ventanilla única, mandamos el COBE a la ventanilla, a la BUSEM. ¿Qué pasa con la BUSEM? Nos manda un acuse de recibido. Ese acuse hay que guardarlo, ¿ok? Porque obviamente pues también es parte del expediente electrónico de nuestra operación. Todos los acuses, tanto de COBES como de e-documents, hay que estarlos almacenando, ¿ok? Todo este expediente electrónico es parte de la contabilidad aduanera, que de acuerdo al artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, me exige tenerlo resguardado 5 años por lo menos. ¿Sí? En algunas operaciones pues, son 5 años. Ya después del 5 años y un día ya lo puedes tirar o puedes lo que tú quieras. Pero hay operaciones donde debes de guardarlos toda la vida, como son las operaciones, por ejemplo, de activo fijo. Activo fijo, guárdalo por siempre. ¿Sí? Son las recomendaciones que tenemos, en este caso, para los expedientes electrónicos aduaneros. Obviamente, pues tenemos que guardar nuestro pedimento ahí, es importante. ¿Ok? Y pues bueno, de nuestra parte es todo, es un placer, la verdad, su amable atención. No sé, Pau, si hay alguna duda, algún comentario por parte de nuestro querido auditorio. Sí, fíjate que mientras estabas, pues ahora sí que exponiéndonos todo, hay un par de dudas que por aquí anoté. Blanca Pérez preguntaba si se puede validar en el SAI un pedimento sin que haya sido prevalidado. Sí, o sea, sí se puede. De hecho, los prevalidadores, en ocasiones nos marcan errores, ¿sí? Sucede que mandamos un archivo a prevalidar primero. Entonces llega en este caso aquí a Guadalajara, ¿no? A la Asociación de Agentes Aduanales de Guadalajara. Sin embargo, el prevalidador me marca un error que yo digo es que no es coherente. ¿Sí? ¿Se puede brincar el archivo del prevalidador y se manda al validador? Sí.
Nada más que obviamente es como cuando haces tu tesis, ¿no? En la universidad. Yo tengo mi tesis y tengo mi asesor de tesis y digo, ¿sabes qué? Pues tengo que entregarlo a la facultad. ¿A quién se lo llevas primero? Al asesor, porque te dé tu visto bueno, Claro. pero no estás obligado. Simplemente te dice, oye, ¿puedo mandarlo al validador directamente? Pues sí, pero pues ahora sí que el riesgo es muy alto. Eso de que te brinque ante ley, te voy a decir que es obligatorio la prevalidación, de acuerdo al artículo 38 de la ley aduanera. Sin embargo, sí se puede brincar los pedimentos de la prevalidación. Sí son brincables. De acuerdo. Discúlpame la palabra. No, está bien. Que lo bueno es, el punto es que se da a entender. Por ahí también nos preguntan, tenemos todavía más preguntas, si las tengo anotadas, no se preocupen. Blanca Pérez también nos preguntaba, el monto de los incrementables, ¿en qué moneda se indica en el pedimento? Se indica en pesos. En el pedimento todo se traduce a pesos, en este caso en el campo de los incrementables. ¿Cómo es que los capturan el agente aduanal? Los captura en dólares por lo regular o en una moneda distinta al dólar. Pero al momento de que se pone el tipo de cambio, el mismo sistema de captura lo transforma a pesos. De Así es como acuerdo. aparece en el pedimento. Muy bien. También Noemí nos preguntaba, ¿las facturas pro forma se pueden considerar como factura del proveedor en el extranjero? Sí. Cualquier documento, siempre y cuando lleve lo estipulado en la regla 318, ¿sí? Ahí son la reglamentación que debe de llevar los documentos equivalentes, pero son totalmente aceptados, sin problema. Muy bien. Ella misma también nos preguntaba, quisiera, si se encuentra algún error en el pedimento, ¿el agente aduanal lo puede corregir? Sí, claro. Hay en el artículo 89 de la ley aduanera nos permite realizar las rectificaciones de los pedimentos, ¿sí? Y también el artículo 89 nos manda automáticamente también a la regla 611, 612, si no mal recuerdo, y ahí nos dice cuáles son los campos que pueden ser rectificados sin autorización de la misma autoridad aduanera y cuáles sí no los puede rectificar de manera sencilla. Tienes que primeramente dar una o mandar una solicitud a la autoridad para que te permita la rectificación. Ya. Son dos tipos. ¿Cuáles sí puedo rectificar de manera sencilla y algunos campos que requiero autorización? De Pero acuerdo. sí, la gente aduanal los puede rectificar. Tiene la facultad. Muy bien. Si alguien tuviera más preguntas, por aquí nos llegó otra. Dice, el costo de las rectificaciones, ¿quién debe absorberlos? Ahora sí que depende quién es el que tuvo el error. Por ejemplo, cuando el agente aduanal te mandó un pedimento a revisión, es por eso que siempre es recomendable que se revise con lupa por parte del importador exportador, porque si a lo mejor son errores que te atribuyen a ti como importador, pues bueno, te lo va a cobrar el agente aduanal. O cuando tú, por ejemplo, encuentras un error posterior, ¿sabes qué, agente aduanal? Encontré este error. Ahí a veces se hace una disputa entre el agente aduanal y el importador, ¿no? Que ¿sabes qué? Vamos a ver quién tuvo la culpa. Si es un error, por ejemplo, de declaración de alguna información que obtuvieron en el previo, pues por lo regular es el agente aduanal el culpable, el que debe de pagar la rectificación. Claro. Sí, pero ahora sí que depende, ahora sí quién tiene la culpa. Sí. Muy bien. Si por ahí tienen más preguntitas, todavía nos quedan unos 2 minutitos. Nos pueden hacer ya las preguntas en el chat. Mientras, les pasé un número de teléfono en el chat. Vamos a emitir una certificación de asistencia de este webinar. Entonces, para los que estén interesados en recibir, pues ahora sí que el documento, les pido por favor que me manden un mensaje, ya sea de texto o WhatsApp, a este número o también a mi correo. Es paulina.casillas@grupoagras.com. Me hacen llegar sus datos porque tengo el nombre de algunos por aquí, pero no creo que sea muy adecuado poner ese nombre en un certificado de asistencia. Entonces, para igual también yo poder cotejar pues quiénes asistieron y quiénes están interesados en el certificado,
pueden mandarme mensaje a mi celular, como ya les comenté, o un correo directamente y ya yo les haría llegar su certificado. Una última pregunta, Joel, nos dicen, ¿el pedimento en qué momento se vuelve factura? ¿En qué momento se vuelve factura? Pedimento. El pedimento no se vuelve tanto así una factura. El pedimento se convierte en un comprobante, valga la redundancia, para comprobar la estancia y tenencia de una mercancía. Pero así, en los términos de que se vuelve una factura, no. Es realmente tu comprobante de legal estancia y tenencia. Para efectos fiscales, la factura nunca va a dejar de ser factura. ¿Sí? Ya, por ejemplo, si nosotros, en el caso de alguna persona, una empresa que se dedica a la importación y a la comercialización de productos, obviamente, pues cuando traigo mi mercancía de importación, puedo comprobar a la autoridad pues, que es mía y que yo la tengo y que en ese momento yo la poseo con el pedimento. Cuando yo la vendo, por ejemplo, a mis distribuidores, a mis clientes, tengo que hacer un CFDI de ingreso, en donde ahí tengo que declarar el número de pedimento para seguimiento fiscal. Ahí ya yo me desprendo de esa posesión de la mercancía y ya obviamente esa posesión pasa a estas personas que compran la mercancía ya con ese CFDI de ingreso. Muy bien. Pues si por ahí no hay más preguntas, por ahí nos estuvieron también comentando si les podemos compartir el video y la presentación. Creo que ya nos habéis comentado, Joel. Sí, con todo gusto. Compartirla, muy bien. Entonces, igual, quienes estén interesados, por favor, de que les comparta ya sea la retransmisión de esto y la presentación, por favor, envíen un mensajito al número que les puse por aquí. También nos pueden encontrar en Facebook como Grupo Agras, en Instagram estamos como Agras Logística y por ahí los que tengan LinkedIn también estamos como Grupo Agras. Y pues Joel, de verdad muchísimas gracias, fue un placer contar con tu participación, esperamos pues pronto tener futuras colaboraciones. Muchas gracias a todos los que están por acá y pues sería todo por hoy. Al contrario, Bao, muchas gracias y a todos también por su asistencia. Muchas gracias, estamos a la orden. Gracias a todos. Bonito fin de semana. Igual, disfruten su fin de semana. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias.